¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Tetrain y sean bienvenidos a Master Duel. Anyway, como sabrán, originalmente hicimos lo que viene siendo el evento. Hemos hecho lo que viene siendo los respectivos duelos, originalmente utilizando los tres pads que correspondían originalmente. O sea, hicimos tuvimos un duelo con lo que viene siendo lo Valmónica, los Mementos y los Centurion. Y tanto el Valmónica como el Memento los gané. El Centurion fue el único. Digo, el Mementos y el Cosa y el Centurion fueron los que gané. Y literalmente el Valmónica gané por rendición. Porque la mayoría de gente no me dejaron probar lo que viene siendo las cartas. Pero entonces, ¿por qué estamos nuevamente en Master Duel? Seguro se hagan esa pregunta. Pues para lo habitual, como saben, en este periodo de tiempo siempre hay lo que viene siendo esto típico que yo siempre suelo hacer de los unboxing mensuales directamente. Siempre suelo hacer este tipo de cosas y también ver las cosas que trajeron nuevas en la tienda. Una de las cosas nuevas son un nuevo wallpaper de los Primate, el Centurio Emmet, pero como cementerio y zona de carta removida, Mirror Force para como referencia de la carta y el Full Armor como Sleep. Obviamente saben cómo funciona esto y que yo siempre suelo hacer un bossing uno a uno por todas las cartas, aunque hay veces que suelo skipear. Ahorita recientemente he estado skipeándome lo que viene siendo las cosas. Personalmente vamos a simplificar más o menos parte del contenido de este pack porque nunca saqué en consideración todo lo que ofrece este pack y claro los cambios más respectivos que tiene este pack. Resumen de mayor a menor esquina. Este pack incluye muchas cartas y hablo en serio cuando me refiero a muchas cartas. Muchos de y estrategias van a recibir, por así decirlo, un power up debido a este pack. Por ejemplo, evidentemente, omitiendo lo obvio, tenemos nuevos soportes para lo que viene siendo Valmónica, Centurion y claro, Mementos. Siendo que de los Mementos tenemos ya finalmente casi todos los Mementos completos, todos los Valmónica completos y todos los Centurion completos. Introducimos lo que viene siendo el Reign of the Beast, el pad que salió en verano del año pasado, y los Primate directamente. Con esto ya tendríamos en teoría todo lo relacionado a algunos pads respectivos. Pero entonces, si introducimos esto, ¿qué otras novedades aparte de eso que he mencionado han sido introducidas respectivamente, ¿no? Pues, además de eso, en términos de novedades, quiero dejar en claro que todo esto inflige en cierto punto en meta, respectivamente en Yu-Gi-Oh! Porque con esto, los Primate, literalmente el Death Blue Eyes ya funciona tanto su versión pura como su versión Primate. Y como mucha gente quería la versión Primate, porque los Primate pueden servir con cualquier deck que tenga, aunque sea uno o varios monstruos normales. Esto puede servir, los Primate se convierten en un soporte directo a todos los decks que llevan cartas normales respectivamente. O sea, cada deck que tenga una carta normal va a tener siempre un Primate de soporte directamente. El Death Shard, hay que ser sincero, el Death Shard recibió ciertos reprints y ciertas cartas que, por así decirlo, hace que sea más competente. Tristemente, el Death Shard nunca va a ser considerado competitivo. ¿Por qué? No es porque sea malo, sino por el hecho de que el formato de Yu-Gi-Oh! Se suele estar adaptando demasiado rápido y siempre suelen estar agregando cartas respectivamente. Por lo tanto, algo que sirve en un tiempo, en otro tiempo empieza a valer poco menos del tiempo que merece.
También tenemos que entre las cartas de TCG incluyeron esta, la de Crown Kid Princess. Esta es una carta que literalmente la mayoría de gente utiliza cuando utiliza la receta Fills Me. Por lo tanto, tenemos las dos cartas que se utilizan mucho cuando utilizas Fills Me. Así que en teoría el Fills Me está full potencia. El Memento anda full potencia. El de Blue Eyes anda full potencia. El Centurion de full potencia. Y por último, y no es importante, el Marmónica anda full potencia. ¿Qué significa ahora que estamos en Ranking of the Abyss? Que poco a poco se acercan lo que viene siendo Raizir, se acerca tanto lo Raizir como lo Malice. No voy a mencionar el tercer arquetipo del pad de Crossover Breaker, porque recordemos que este pad tuvo un tercer arquetipo, que ese arquetipo fue el fracaso más grande de lo que viene siendo ese pad. O sea, de ese pad, el arquetipo que menos se utiliza y que menos relevancia tiene es el tercero, directamente. Porque a final de cuentas, de la actualidad, del pad que salió originalmente el mes pasado para marzo, todo el arquetipo resultó al final ser meta. O sea, literalmente el deck que se convirtió en el ganador del pad fue el Dragon Tail. Luego del Dragon Tail fue el Cosa, los Yomi y finalmente los K9. Quiero aclarar que el K9 no es el peor de los tres arquetipos, sino simplemente que la mayoría de gente prefirió más el Cosa, los Dragon Tail, por su capacidad de hacer combos y que te pueda dejar fácilmente un campo lleno de destrucciones antes de que tú puedas jugar lo que viene siendo los Yomi o lo que viene siendo los K9. Y como los K9 dependen mucho de cierto tipo de situaciones, por ejemplo, si tu adversario tiene mínimo más de 5 cartas en mano, es más fácil jugar tu normal, un monstruo de nivel 5. O si tiene una altra, este tipo de situaciones hace que se vuelva un poco situacional en ciertos puntos, respectivamente. Pero en fin, así es como funcionan los decks de Yu-Gi-Oh! Respectivamente. Siempre hay partes buenas y malas. De hecho, otro de los decks que, por así decirlo, está entre veremos sería el Mitsurugi, que es el deck actual que está, por así decirlo, por así decirlo, TCG. Lo que son el Mitsurugi y el Mimigo son decks que todavía no han salido en OCG, pero salieron en TCG para complementar lo que viene siendo el Ranking of the Abyss y el Supreme Darkness, ya que el Mitsurugi se vendió en el anterior. O sea, el Mitsurugi se vendió en el Supreme Darkness y en el Alice Team 6 se completa. Y el Ranking de Abyss y el Cos en Infinite Forbider fue que se vendió lo que viene siendo el Mimi Ghost directamente. Pero en fin, habiendo analizado todo eso, vamos a darle la presentación a las cartas altas y los efectos de las mismas. Obviamente ya saben cómo funciona esto, y es que voy a marcar las cartas nuevas para que vean todo lo nuevo que ha salido en Yu-Gi-Oh! Leviathan Dragon. Esta es una versión original del del nombre número 20, Leviathan Dragon. Lo que hace esta carta es agregas la carta Virtual String a tu mano cuando esta carta es invocada, ¿da? Especial. Y además de eso, remueves un SG material de esta carta y agregas una carta que sea Fish, serpiente marina o incluso agua de tu cementerio a tu mano, excepto obviamente esta. Y targeteas dos monsters SG, le pones un material a uno y el otro. O sea, tú literalmente le puedes quitar los materiales al Leviathan Dragon para pasárselo a otros. La nueva versión originalmente del nombre número 32, Shard Ray Leviathan. Esta es la carta, lo que hace es, se puede invocar SG Summon descartando una carta mágica o usando el rango número 4 Shell Ray. O sea, si tú descartas una carta mágica, puedes invocarla, ¿sí? Usando el Shell Ray de material. Una vez por turno te puedes activar el siguiente efecto. Remueves un material de esta carta, seleccionas un monstruo efecto de tu oponente
No solo le niegas el efecto, sino también vuelve sus puntos de ataque y defensa en cero. Puede atacar 2 veces y encima de eso, si ataca a un monstruo en defensa, hace daño de penetración. Un efecto simple, fácil y literalmente se puede spamear en ambas fases. Fase del jugador y fase del enemigo. No directamente. Es una carta que, por así decirlo, su atractivo recae más en el cosa, que la segunda condición de su efecto no está atado a la condición de reducirle los puntos de ataque a un monstruo. Es más acorde a lo que viene siendo dejar en cero al adversario. O sea que tanto si está en ataque como en defensa puede ser una carta que se puede volver o muy buena o muy mala dependiendo de la situación. Luego tenemos la boss monster de los Palmónica. Baran de Palmónica Concord. Este representa, como dije, la luz y la oscuridad. No es afectado por ninguna carta que no sea Balmónica. Siempre que tengas 6 cartas, siempre que tengas tú 6 materiales de Resonant Counter en lo que viene siendo en el campo. Ataca una vez extra por cada monstruo Balmónica. Y siempre que tu adversario invoca algo especial, si tienes más de 3 counter en el campo, puedes negar el sumo, pero a cambio tienes que remover 3 counter. Esto es como un 50-50, o sea, si tienes 6 counter, obviamente no te niega. Si tienes 6 counter, esta carta puede literalmente es inmune a todo, pero si tú le removes 3, obviamente el adversario puedes destruir los monstruos que el adversario haya invocado especial este turno. El problema de esto es que es un poco arriesgado. Y más encima aún, porque las únicas que el otro efecto implica que por cada monstruo malvónica puedes atacar una vez. Adicionalmente, o sea que recordemos que solamente existen 3 cartas armónicas, que son la versión normal de esta, la Celestrin, el Cosa, el Ángel y el Demonio. O sea que en teoría solamente podría atacar hasta un máximo de 4 veces. Y literalmente te son solamente 3 monstruos directamente. Este es el boss monster, originalmente el de Belmónica. Del Centurio tenemos Centurio Primera Primus, que como ya les lo expliqué antes, este es el otro sincro que salió del Centurio. Además de que no puede ser destruido en batalla, sí, solo se puede invocar de especial del Estrade. Solo puedes llamar a un Centurio Primera una vez por turno. Cuando es invocado por Synchro Summon, agregas una carta que diga el emblema de tu deck o de tu cementerio a tu mana. Si lo haces, obviamente destruyes 2 cartas en vez de una respectivamente, una vez por turno, mientras una carta que haya dejado, Centurio haya dejado tu campo, se invoca especial de tu cementerio directamente. Es una carta que puede servir como extender. Y adicionalmente, el Centurio Primera Primus es sincro, o sea, igual que su versión Level 4. Por lo tanto, esta carta sirve para bajarla a lo que viene siendo a Úrsula o a Legatia. Luego tenemos el Mementos Michael Ligas. The Crazy Key. El efecto de esta carta lo que dice es la siguiente. Si se remueve del cementerio, agregas el campo de Memento Miklas a tu mano. No puedes activar el efecto de Memento de curita de creencia en la misma cadena. Cuando es invocada, dando por fusión, envías 3 cartas de Memento de o extra de al cementerio. Pero es efecto rápido. Destruyes un monstruo Memento que tú controles. Si tu adversario destruye la misma cantidad de cartas antes por el monstruo Memento que tú controles. En otras palabras, tú destruyes, por ejemplo, 5 monstruos Memento, puedes destruirle hasta 5 cartas al adversario. Y si incluimos el nivel 8, serían como, por así decirlo, 8 destrucciones en un turno. Y ese efecto efectivamente solo sirve una vez por turno. Finalmente tenemos, como dije, la Necromic Princess, que esta carta se puede invocar
cuando monstruo equipado, cuando tenemos un monstruo equipado y una carta tipo demonio. Espero que sepan que esa es Fears Me. Bien, texto extrae usando cartas de mano del campo al cementerio. Solo puedes controlar una Necrotic 15 y cuando una carta de tu mano va al cementerio, o sea, por una carta o por un efecto, aquí haces uno de los siguientes efectos. El monstruo equipo que tenga el monstruo que tenga una carta de equipo equipada gana 500 puntos de ataque o robas una carta. Por eso esta carta sirve muy bien en un Death Fears Me. Aparte de lo que viene siendo en el memento de fusión, tenemos la oveja, memento Shitling. Lo que hace la versión, son, por así decirlo, de esta ovejita que ya la he utilizado en una de mis duelos, es que cuando una carta memento tuya es destruida, esta oveja se invoca especial de tu mano. Cuando es destruida por un efecto, envías un monstruo memento al cementerio. Y cuando es invocada normal o special, fusionas. O sea, esta carta es como una función de contacto. Esa función de contacto. Luego tenemos Tia de Bremen Beat. Esto es como lo mismo que Nibiru y que otras cartas del mismo índole. Durante tu main phase, tu tributas a monstruos que generan una cantidad de 11. Para invocar esta y si tú encuentras otro monstruo, puedes destruir una carta de campo que tenga mayor ataque. Tú escoges respectivamente. El efecto de esta carta solo sirve una vez por turno. Y ningún jugador puede invocar normal o special hasta un máximo de 4 veces. Eso es, o sea, si un jugador se pasa más de 4 veces, esta carta le impide. O sea, esta es como dije antes, un pariente de Nibiru. O sea, Nibiru consta de 4 monstruos, esta carta consta de 4. Si tú has hecho más de 4 invocaciones especiales, el adversario ya no podrá hacer más invocaciones especiales durante el resto del turno. Luego tenemos el Surfing Beat Share. El Surfing Beat Share lo que hace es que esta carta puede ser utilizada tanto para que tenga monster level 3 o como level 5. Durante tu main phase, cuando una carta mágica es activada, puedes invocar esta carta especial. No puedes invocar nada especial de tu extra deck, a no ser que sean SD Summon, y cuando se invocan normal o special, agregas una carta que en su nombre diga Shard. Este es como el retrain de la versión original que Shard utilizó en el anime de el Shard, pero esta puede servir para monstruos nivel 5 y 3. Pero también sirven para un tercer deck que no ha salido, que es el de Ryzeal, que es un deck que, por ejemplo, mucha gente espera que salga pronto en Master Duel. Ahora los Primal, que esto es lo que yo mencioné que servirá en muchos decks que llevan monstruos normales. El Primal Dragon Enteberry. Lo que hace esta carta es setear una carta mágica Primal de tu deck respectivamente una vez por turno, y tú puedes tributar esta carta y enviar un monstruo normal de tu deck al cementerio durante la standby phase. Si tú tienes en tu cementerio un monstruo en tu campo o en tu cementerio, puedes agregarlo a la mano respectivamente. Pero ya de por sí esto te permite acceder a esta carta llamada Primate Lord Blunder, que es cuando se activa esta carta, tú agregas un Monster Frame, tú agregas una carta que diga en su nombre Prima y tú declaras un monstruo normal. Te invocas especial, el monstruo normal, sea de tu mano o cementerio, posición de defensa. No puedes activar su efecto y obviamente, gente, es contado como una invocación especial. El efecto de Primal Londres solo sirve una vez por turno y los monstruos normales y las cartas Primal ganan 300 puntos por cada monstruo nombre normal de nombre diferente en tu cementerio. Como dije antes, esto solamente sirve en deck que llevan muchos monstruos normales. O sea, esto también fácilmente puede servir en deck como el respectivamente, por poner un ejemplo, el cosa, los Gen Knight, pero la mayoría de gente lo utiliza solamente en cosas muy sencillas. En pocas palabras, Blue Eyes, Dragón Negro de los Ojos Rojos o incluso el Mago Oscuro, porque son decks que llevan cartas normales y que se pueden convertir en meta. Por cierto, aquí está la otra versión del
Leviathan del Shard Race, el Shard Race Base, y este se llama Shard Race Lebase. Lo que hace este Shard Race es simplemente, si tú tienes menos de 1000 de vida, tú remueves una carta de tu cementerio aéreo, respectivamente seleccionas un monstruo en campo de adversario y reduce su punto de ataque y defensa 0 hasta el final del turno. Pero, nótese una diferencia aquí. Esta versión, el efecto requiere que tú tengas menos de 1000 de vida para poder sacarle provecho. En cuanto a esta versión ni siquiera te pone esa restricción estúpida de 1000 de vida. Y más encima de eso, que tienes que descartar una carta mágica como coste para poder utilizarla. Luego de esto tenemos la otra carta llamada el Primal Imperial Dragon, que es la carta que estaba promocionando antes. Primal Imperial Dragon, esta carta solo se puede invocar tributando un monstruo normal. Mal, pero esto se considera normal. O sea, durante el turno de tu oponente revelas esta carta en tu mano y puedes hacerle normal a un monstruo Primal. Tiene los siguientes efectos en función de la carta que se utilice. Cuando esta carta es invocada por el tributo, niega todos los monstruos boca arriba del tu adversario y remueve todos los monstruos de tu adversario del mismo tipo y atributos de la carta normal que fue enviada al cementerio directamente. Luego tenemos este que se llama el Sample Fish, que es una carta que sirve simplemente en algunos de respectivamente, no es como que la haya visto específicamente. Esto sirve para los Cyberdragón. Obviamente ya recordemos que hubo unos traded y hay cartas que salieron específicamente para los Silver Dragon, los cosas, el Eldritch y directamente las Evil Twin directamente. Esta es la carta que sirve para los Silver Dragon. Luego tenemos, como dije, los soportes. Tenemos los soportes de Centurion. Esta carta no es de Centurion, sino es un soporte de lo que viene siendo el arquetipo de la hermana de Char, o sea, de la propia Vía Río. Desafortunadamente, solamente esta fue la única carta que se introdujo de esta. Luego tenemos esta carta que sirve para fusiones genéricas. Esta más soporte primer. Esto de la Morganita tendrá más importancia en un futuro, pero directamente porque esto solamente sirve para más para The Stone. Esta es la carta que busca la nueva versión del Chat Ray, que lo que hace es cargar un monstruo fish, serpiente amarilla o de agua, y si tú controlas dos o más, si tú controlas un monstruo y tu adversario controla dos, los destruyes. O sea, tú destruyes un monstruo que tú controles y el adversario destruye dos. Carta y removiendo esta carta de tu cementerio, targeteas un monstruo en el campo de agua y durante el próximo turno no son destruidos ni por batalla ni por efecto. Entonces directamente. Y este efecto solamente aplica cuando este efecto se aplica, la carta se convierte en agua directamente. Y aquí está la carta de soporte para los Palmónica. Esta es una carta que puede ser un negate directamente dependiendo del tipo de uso que le dé. Aquí tenemos una carta genérica. Esta es una carta para lo que viene siendo los Centurion. Y después tenemos más soporte de Shard. Y ya está. Todo esto es lo que ha salido originalmente en este pan. Y lo que viene siendo las respectivas cajitas, obviamente que de Secret Park que incluyen esa carta. Recordemos que, como dije antes, ya que hemos empezado el próximo pack, el Ringing of the Abyss, significa que ya estamos cerca, originalmente, como dije, del Crossover Breaker. Pero también tenemos que tener en cuenta de que además de que estamos cerca del Crossover Breaker, también estaríamos cerca de los soportes que salieron, por así decirlo, en ese periodo de tiempo entre Infinite Forbidden y Supreme Darkness, que como dije antes, hace unos minutos,
Entonces, el de Mimigos es una de esas cosas que también estuvo entre ese periodo de tiempo. Recordemos que no van a poner las cartas del cosa, de lo que viene siendo el Supreme Darkness ahorita de inmediato, porque recordemos que en TCG apenas está el pack de Supreme Darkness se va a vencer dentro de nada, porque en 1 de mayo sale el cosa, el Aris Inside. El próximo pack saldría antes del mundial, que ese es el cosa, el Duelist. Ese sería el Duelist Advance. Y el pack que sucede, el Duelist Advance, saldrá más o menos para julio. O sea, al mismo tiempo para que tocan los mundiales de Yu-Gi-Oh! Así que digamos que en términos de contenido ya literalmente ya he dicho todo lo que va a salir en ese tipo de contenido. Y bueno, ya después de haber hecho esta aclaración, vamos a tirar a ver qué suerte no tendremos. Sí, me he pasado explicando mucho de este término, pero a final de cuentas no tiré. No puedo decir que esto sea basura o trash, porque a final de cuentas muchas de estas cartas sirven bastante en algunas estrategias. Por ejemplo, esta carta de Shard servirá de cara a futuro, y hay cartas que de aquí que son bastante rescatables, pero respectivamente todo depende de cómo lo vean las personas que quieran lo que quieran respectivamente. Recuerden que yo no tiro por ninguna razón aparente, simplemente tiro por tirar las cartas para ver qué sacamos. Sacamos el link de nuevo respectivamente, y sacamos tanto a la Astri, que ya expliqué cómo funciona esto. Si tienes un emblema de cementerio y una carta Centurion, robas una carta. Y esta carta se puede utilizar de material Synchro, a pesar de que es un Monster Tuner, por el efecto número 1 que tiene. Y la chimenea ya la han visto en algunos combates. La chimenea lo que hace es, siempre que se utiliza como cadena 2, puede cambiar el efecto en la carta del adversario a que la carta diga, el efecto diga, puedes poner un centurio en el cosa del campo o del cementerio en el background respectivamente. Tenemos la carta de negación de los Centurion y obviamente, como dije, el link. Recordemos que posiblemente haremos muchas cosas repetidas respectivamente. Por cierto, no se preocupen mucho de la gema que yo tengo, porque yo recupero la gema fácilmente. O sea, siempre hay esos periodos donde yo no tengo mucha gema. Me salieron dos de la carta mágica que busca, que te permite invocar monstruos Prime. Y última tirada. Ok. Y me salió esta carta. No es tan buena, pero eh, algo es algo. Algo respectivamente. ¿Qué tenemos de aquí? De este PAM. De aquí tenemos que saqué una de esta y una de esta y dos de esta. Tengo casi todos los ZR respectivamente. Obviamente necesito una más Astri y una más de esta, pero el resto de cartas respectivamente no, ya no me falta ninguna, solamente me falta una sola de la ZR, y ya el resto de cartas serían ni tan mal. O sea, entre otros tipos de situaciones podría haber sido incluso hasta mejor. Vamos a tirar a esto, obviamente, porque ¿quién no quiere una Gosogre? Gratis.
¿Qué me das? Tenemos que recibimos una Gosogre gratis. Y fuera de la Gosogre, digamos que tenemos algunas cartas. Por ejemplo, tenemos la carta de resistencia de Destruir Virus y cosa. Y después de eso, el resto de cartas son como cartas de soporte genérico. Ni tan mal, pero bueno. Cada quien hace. Se agarra de su bultico. Dame esto. Como dije antes, no se preocupen por la... ¿Por qué? Me quiere decir, tenga pocas gemas durante un tiempo. De aquí a el unboxing que haga, por así decirlo, para mayo, posiblemente vuelva a tener entre 5.000 y tanto de gemas. Así que ustedes están calmados y yo nervioso. Respectivamente, esto va a ser una inversión que para largo me puede de servir, pero de momento confórmense con que están viendo que estoy sacando muchas cartas. No, esto ya está completo. Lo malo de esto, de los Secret Pack, que yo digo que no valen la pena, es el hecho de que las cartas que incluyen siempre de los Secret Pack son del formato más, son del Master Pack. O sea que además de las cartas que tú respectivamente vas a querer, te van a dar cartas random del Master Pack. Que algunas de estas no sirven literalmente a no ser que tú vayas buscando una receta específica. Para quien quiera entender lo que le quise decir en español, las cartas que incluye este pack son todas las cartas que existen en general más del rule respectivamente, y las cartas que son enfocadas en este pack son simplemente 40. Aquí hay, como pueden ver, cartas Salamence Raptor y algunas cartas genéricas directamente para compensar lo que viene siendo el pack, pero así mismo se pasa. Así mismo pasaría con este pack y con este. O sea, no es como que sea algo extraño eso. Son 40 cartas enfocadas solamente en un solo pack. Y luego de eso serían más enfocadas en los otros packs. Y de todo esto al final agregamos que del nuevo pack he conseguido esta de aquí. Pero no conseguí esta de aquí y seguimos teniendo un montón de cartas de la otra. O sea, ahora me sigue faltando, como dije, varias cartas. Dependiendo del deck que me quiera hacer. El Memento es una opción viable ahorita. Y el cosa Centurion necesito lo que viene siendo los otros Synchro. Porque tengo las cartas, pero no tengo lo más importante, la Synchro. De hecho, de los decks más baratos que creo que hay, ahorita el más barato como tal, 100% real, no fake, sería, por así decirlo, uno sería el Mementos y el otro sería el Balmónica. Si mi memoria no me falla, porque la Balmónica, creo que las dos cartas Balmónicas. Oye, cuando el buscador se pone en plan tiquismiqui, tú sabes a lo que me refiero, o sea,
Ok. En términos exactos, tenemos que lo más caro de aquí del Centuria sería conseguir lo que viene siendo tres primeras, tres de esto en caso de que lo quieras utilizar como alternativa, tres primera premiums, tres regalia y tres auxiliar. Si lo quieres jugar en versión pura, pero si lo quieres jugar con otras engine, ahí variarían literalmente pues, un poquito. Siguiente, el otro fuera del Centurion sería el Goza. Sería el Balmónica. El de luz y oscuridad. ¿Dónde están? ¿Dónde está la Balmónica? ¿Qué es lo que buscamos? Ok. Como dije antes, lo único caro realmente del Balmónica sería esta carta. Esta carta sería la única carta, por así decirlo, Balmónica, que sería de rareza UR. Y esta, o sea, la Celestrin. O sea, la Celestrin y estas son las únicas cartas UR Balmónica. Porque son, después como pueden ver el resto de cartas, el engine entero literalmente es solamente ZR. O sea, porque lo que son esta y esta son también ZR. O sea, después entre lo demás está súper barato. O sea, es más fácil de armártelo el de. Y el Mementos, lo más. Aunque tiene cartas UR que son necesarias, solo necesitarás un solo de esta carta. Puedes requerir dos de esta, pero de esta tienes que llevar por lo menos dos o tres. Porque esa es el cosa, la carta que te facilita tener más de esta carta en el cementerio. O sea, entre las opciones que hay, algunas son, por así decirlo, incluso más baratas de conseguir que otras cosas. En fin, bueno señores, podemos dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Yo he sido su queridísimo Tío Drain. Y bueno, chao, chao.